Hola bailarinas, he decidido hacer este vídeo para contaros mi historia personal y que así podáis entender un poquito mejor por qué estamos haciendo este proyecto. Así que si queréis saber más sobre mí os invito a quedaros y si no, no pasa nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, yo me llamo Silvia y empecé a hacer ballet con 4 años, era una niña súper inquieta y con 8 me apuntaron al Conservatorio de Ribarroja. Allí empecé el grado elemental y luego pasé a grado medio. No era la típica niña con unas condiciones naturales espectaculares, un pie bonito, nada de eso, ¿vale? Pero me esforzaba un montón y aparentemente tenía un buen dominio de la técnica, lo que hizo que, además de que me adelantaron un curso, mis profesores me animaran bastante a que me dedicara profesionalmente al ballet. Así que con 18 años me cogieron en el Central School of Ballet de Londres y allá que me fui. Me pusieron directamente en segundo, era un curso de 3 años, al siguiente curso era una gira con la compañía de la escuela y bueno, yo estaba súper emocionada. Fue un año súper duro, también súper bonito, pero bueno, son muchos sacrificios, mucha presión y me lesioné. Me lesioné la espalda y yo tenía un seguro privado allí en la escuela y bueno, la fisio me decía que no tenía nada y yo, pues hombre, no puede ser. Cada vez que levanto el arabés, cada vez que hago un cambre, es que me moría. Era como si me estuvieran clavando una aguja gigante en la columna. Yo sabía que algo no estaba bien. Pero bueno, entre que me decían que no tenía nada y sabéis cómo somos las bailarinas, pues sale R que R, yo seguía, acabé el curso como pude, encima me hice un esguince final de curso, un desastre. Y cuando volví a España por vacaciones me fui al traumatólogo, me hicieron una resonancia y me dijo que tenía una lesión en la columna, que si quería seguir bailando a ese nivel me tenía que hacer una infiltración y que aparte tenía que hacerme un seguimiento, pero que lo más sensato era que dejara de bailar y hacerme un tratamiento con pastillas durante 3 meses. Pues bien, me dolió muchísimo en el alma, pero la columna ya eran palabras mayores, además mi cuerpo era bastante propenso a las lesiones, no sé si por la presión, por el sobreesfuerzo, porque no estaba trabajando bien, pero me lesionaba bastante, así que decidí que si estaba así con 18 años, como iba a estar con 25, así que lo dejé. Lo dejé y me puse a estudiar diseño industrial. Así que cuando llegué a segundo curso, después de un año sin bailar, nada, o sea, fue un año sabático en cuanto a actividad física, retomé el ballet en una academia y el profesor empezó a animarme con que me fuera afuera, que era buena, que tenía que bailar y claro, yo le dije, es que ya he estado fuera, ya he tenido una lesión. La cuestión es que me empezó a despertar otra vez las ganas, dije, mira, no, hasta aquí. Lo dejé por 9 años porque, bueno, sabía que cuando volví 9 años más tarde, una no, ni porque no estaba en forma, ni mucho menos por edad, me iba a picar el gusanillo de dedicarme profesionalmente a ello. Ya realmente podía hacerlo por placer. Estuve bailando, pero no ballet. En esos 9 años hice otras cosas. Hice jazz, hice contemporáneo, hice incluso funky. Bueno, la cuestión es que cuando volví, yo había llevado las Block Alpha en Londres, que las había descubierto allí y me encantaban y me habían sobrado 2 pares, así que empecé a usar los pares que me habían sobrado. Cuando los gasté, me fui a la tienda aquí en Valencia y no eran igual. Fui a por unas Block Alpha y, o sea, es que eran totalmente diferentes, eran más anchas, yo no sabía, pero claro, yo empeñada de RQR en que eran las puntas que más me gustaban, que mejor me hacían el pie más bonito, ¿sabes? Porque yo había llevado las Block Serena Strong aquí en España, aquí no había mucha variedad en aquellos años, y las odiaba, pero eran las que más me duraban porque yo tengo bastante fuerza en el pie. La cuestión, me compré las Alfa y aquello fue un desastre, me hacían heridas, me venían anchas, bueno, un desastre, así que tuve que volver a Serena Strong. Probé alguna más, pero, o sea, me salieron rana, yo estaba cansada, también digo, ahora voy a poner a buscar puntas otra vez, el mismo proceso, porque claro, ahora sí que es cierto que hay mucha más variedad, pero estaba cansada. Y ya se me metió la idea en la cabeza de, jolín, soy diseñadora, ¿por qué no diseño mis puntas, sabes? Yo creo que tengo la capacidad para hacerlo. Pero bueno, no es fácil. Así que lo fui dejando y el año pasado ya dije, ya, o sea, ya, lo voy a hacer porque lo necesito y porque realmente
desde mi punto de vista había pues eso, una carencia de unas puntas que cumplieran las necesidades de muchas bailarinas. Y bueno, así es como empezó todo y en el próximo vídeo os contaré el comienzo del proyecto. Muchísimas gracias por escucharme, bailarinas. Un besito.